Bueno, pues buenas tardes. Tenemos en esta parte del evento la presentación de el tema onboarding digital a cargo del doctor Raimundo Eugenio Peralta Herrera. El doctor Raimundo Peralta cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sistema financiero mexicano. En el Banco de México lideró el diseño, desarrollo y puesta en operación de los sistemas de subastas en tiempo real, la infraestructura extendida de seguridad y el SPEI. Participó en el desarrollo de la ley modelo de firma electrónica para UNCITRAL y en el capítulo de comercio electrónico de Código de Comercio. En Infonavit trabajó en temas de riesgo de créditos hipotecarios y en el cálculo de la estimación de las reservas de crédito. En los últimos 3 años, en la Administración Pública Federal, ha ocupado cargos directivos en temas de desarrollo de sistemas bancarios y de registros públicos. En la actualidad, es el responsable del desarrollo de los proyectos regulatorios en materia de ciberseguridad y finanzas abiertas. Pues bien, sin más, cedo el micrófono al doctor Raimundo Peralta, ¿verdad? Muchas gracias por su participación. Doctor, si puede activar su Ya micrófono. estoy, ya lo activé. Hola, buenas tardes a todos. Es un poco extraño hablarle a la computadora y no tener la oportunidad de verlos a todos, lo cual me gustaría muchísimo, pero bueno, esto es muchísimo más práctico. El tema que tenemos que ver es un tema quizá complicado para muchas personas porque no se entiende bien qué es esto de onboarding digital. Lo primero que me gustaría decirles es que el onboarding digital lo deberíamos de considerar como el registro o la apertura de cuentas que hemos hecho durante muchos años presencialmente en una sucursal bancaria, en una empresa cualquiera con la que queremos tener una relación comercial. Lo único que se está haciendo distinto en esta ocasión es que lo vamos a hacer a través de una plataforma internet o a través de una plataforma en un celular. Y esta nueva situación plantea problemáticas que son un poco diferentes de lo que se hace en el mundo físico de papel. En el mundo físico de papel estamos acostumbrados a tener una credencial con una fotografía, comparamos la fotografía con la cara de la persona que tenemos enfrente y nos convencemos de alguna manera que la fotografía corresponde a la persona. Dependemos de que la persona que hace la comparación nos provea la información correcta y realmente verifique lo que tiene que verificar. Otra forma que tenemos de confiar en la documentación en papel es verificar que el nombre de una persona coincide en dos identificaciones distintas, donde la fotografía más o menos es parecida. Y eso es el mecanismo en el que actualmente confiamos para identificar a las personas. Adicionalmente se piden los comprobantes de domicilio, lo cual pues nada más nos dice que tenemos una dirección supuestamente válida con la que podemos entregarle a una persona, más bien con la cual le vamos a poder entregar a una persona un correo o la vamos a poder ir a buscar. Pero eso es realmente lo que hace el mecanismo de registro ante una institución bancaria o ante una cooperativa. Entonces, el problema que aparece en el mundo digital es cómo podemos tener el mismo resultado si vamos a hacer el registro a través de una aplicación en un celular. Para eso tenemos que entender que no vamos a ser capaces nunca de reemplazar totalmente los mecanismos de identificación físicos por mecanismos digitales. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Debe de existir en algún momento un procedimiento que realiza la identificación de una persona en el mundo físico y después tiene que existir un mecanismo digital que nos permita verificar la identidad de las personas con medios, con herramientas digitales. Para hacer esto existen varias propuestas. Por ejemplo, podríamos ver
¿Cómo lo hacen las grandes empresas tipo Google, tipo Amazon, tipo Microsoft? Lo que hacen estas empresas es básicamente solicitan un número de teléfono, una cuenta de correo. Yo doy mis datos y después, para verificar que los datos de contacto son correctos, me mandan una información que yo les tengo que repetir. De esa manera confían en que se está creando una identidad. Ellos no pueden determinar si el nombre de una persona corresponde al nombre que está en su acta de nacimiento o de su pasaporte. Pero en lo que sí pueden confiar es que el nombre que tienen identificado con la dirección que tienen identificada puede ser contactado a través de los medios de correos electrónicos o a través del teléfono celular. Entonces, es importante darse cuenta que el teléfono celular y el correo electrónico se convierten en los medios que pueden ser usados para identificar a las personas. En México, ¿qué tenemos? En México tenemos la firma electrónica avanzada, la firma electrónica avanzada, que está implementada entre Banco de México y el SAT. ¿Qué es lo que hace? Resuelve esta parte de identificación en el mundo físico, porque uno tiene que ir personalmente a una oficina del SAT a presentar sus papeles de identificación. El funcionario del SAT checa la fotografía, checa el nombre entre el acta de nacimiento y el pasaporte y la credencial del INE, asienta todo eso en su base de datos, toma los biométricos y nos pide que generemos un par de llaves públicas y privadas que luego nos van a servir para intercambiar información de forma segura. Es, de mi parecer, y lo que estamos tratando de poner en la regulación, que este método de identificación es suficientemente bueno para poder hacer los procesos de registro ante aplicaciones y ante empresas, ante entidades reguladas por la Comisión en medios digitales. ¿Por qué? Porque la ley de firma electrónica y el SAT dicen expresamente que la parte privada de la clave pública, de la firma electrónica avanzada, no debe de ser compartida, aunque sea que mucha gente comparte su firma electrónica con su contador para poder realizar las declaraciones del SAT, lo cual es una práctica que debería de acabar, porque la otra parte que dice la ley es que cualquier mensaje que pueda ser verificado con la firma electrónica, con los mecanismos de la firma electrónica, es responsabilidad de la persona que está identificada en el certificado. Entonces, si tomamos en cuenta estas dos cosas, la firma electrónica, ¿qué es lo que nos está dando? La firma electrónica nos está dando la posibilidad de identificar a las personas a través de medios digitales, a través de páginas web, a través de las aplicaciones de los celulares, y de una manera, desde el punto de vista jurídico, eficiente y segura, que es lo que nos importa al final del día. ¿Por qué hacemos el proceso de registro en papel como lo hacemos? Porque la empresa o la entidad con la que estamos tratando lo que quiere es tener la certeza jurídica de que cuando realice operaciones que son identificadas o autorizadas con la firma manuscrita de las personas, ellos tienen una manera de verificar que la firma manuscrita corresponde con la firma manuscrita de la persona con la que hicieron el contrato. Entonces, lo que es importante es garantizar la certeza jurídica de que la operación está bien identificada y bien autorizada. Por eso se hace el proceso de registro y por eso se firman las operaciones de forma manuscrita. ¿Qué es lo que se debe de buscar en el mundo digital? Se debe de buscar que le podamos dar a las operaciones que ocurren de forma digital del 100%, le podamos dar la misma certeza jurídica de que la persona que fue identificada y la que firmó los contratos es la misma que está instruyendo la operación en ese momento. Y esa posibilidad nos la da claramente y sin lugar a dudas la firma electrónica. ¿Qué problemas tenemos en México? En México tenemos que hay varias autoridades que dan identificaciones oficiales.
RENAPO, el Registro Nacional de Población, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el SAT, el INE y todo el sistema financiero regulado. Entonces, si se fijan ustedes, tenemos al menos 5 bases de datos distintas que cumplen el mismo propósito. Y técnicamente hay un problema. Cuando tenemos bases de datos distintas, es decir, que no están en la misma computadora y que no están siendo administradas de la misma forma, ¿qué es lo que ocurre? Son distintas. Y eso abre la posibilidad a que una persona tenga errores ortográficos en el nombre, tenga errores en sus datos de contacto, tenga errores en el teléfono, errores en el correo electrónico, lo cual dificulta los procesos de identificación y de contacto. ¿Qué es lo que debiera de ocurrir en México? Lo que debiera de ocurrir en México es que toda la población civil pidiéramos que se generara una base de datos de identificación de las personas que estuviera basada en métodos criptográficos para asegurarla. Relaciones, RENAPO, el INE, los bancos, ya lo cumplen. Lo que debería de ocurrir es que fueran unificadas para que tuviéramos un solo punto de donde emanara la confianza para poder identificar a la gente. Si a eso le agregamos lo que yo les estaba mencionando de la firma electrónica avanzada, podríamos tener medios digitales para identificar a todo mundo con una certeza muy alta, lo cual nos daría una certeza jurídica de que cuando estamos haciendo operaciones digitales, estamos trabajando con la persona que queremos trabajar. Y falta otro aspecto del problema. Seguramente ustedes le están diciendo, ¿y esto qué tiene que ver con el onboarding digital? El onboarding digital nada más es el registro de las personas ante una empresa para después poder realizar operaciones y que tengan una certeza jurídica. Pero nos falta el lado de que los clientes pueden identificar a las empresas. Las empresas han hecho un esfuerzo muy grande en identificar a sus clientes porque llevan un riesgo económico claro. Pero los clientes en la actualidad tienen el riesgo de ser defraudados porque no tienen el equivalente para identificar a las empresas y a las aplicaciones de las empresas con las que están tratando. ¿Qué debiera de ocurrir? Debiera de ocurrir que tuviéramos mecanismos los clientes para identificar a las aplicaciones de las empresas basados en el mismo tipo de tecnología. Es decir, que pudiéramos que la información que nosotros mandáramos a una empresa solo pudiera ser leída por la empresa y la información que la empresa nos mande a nosotros solo pueda ser leída por los clientes, por nosotros. Esto se puede lograr si se usa la firma electrónica avanzada. Ahora, he oído muchas veces que la gente tiene miedo a usar su firma electrónica avanzada porque creen que funciona igual que la firma autógrafa. Y eso es un error. La firma electrónica avanzada, los que la hayan visto, es un chorizo de letras y números que se pone al final de un documento, en muchos de los documentos oficiales, en el acta de nacimiento y en otros documentos que andan por ahí. Pero es necesario entender que la firma electrónica, la secuencia de caracteres que se ven en la firma electrónica, depende del contenido del documento y de la persona que lo firma. Entonces, si yo firmo 2 documentos distintos, la tripa esta de caracteres va a ser distinta. Y si otra persona firma esos mismos 2 documentos, va a haber 4 tripas de caracteres distintas. Una para cada pareja, documento, persona que firma. Entonces, la firma electrónica es información que puede ser pública, compartida, mostrada, porque no hay absolutamente ningún secreto que no deba de ser compartido. Y luego, otra cosa que nos ocurre y que no hemos acabado de entender claramente es que necesitamos por fuerza verificar las firmas electrónicas
antes de dar por bueno un documento. Mucha gente cree que por el hecho de tener un documento con la firma electrónica estampada abajo, el documento ya es válido. Es incorrecto. Uno debe de tener el documento de manera digital, de tal manera de poder verificar la firma y poder garantizar que el contenido del documento no fue modificado y que la persona que creemos hizo la firma es efectivamente quien hizo la firma. El análogo de lo que estoy diciendo en el mundo de papel sería el siguiente. Desafortunadamente no los puedo ver, me gustaría mucho poderlos ver, porque me gustaría hacerles la pregunta. ¿Quién conoce la firma del presidente AMLO? ¿O quién conoce la firma del presidente Biden? Si yo les presento un documento ahorita y digo que está firmado por AMLO y pongo un garabato, ¿quién me podría decir que el documento es válido? Yo creo que pocas personas. Yo mismo no conozco la firma del presidente. Entonces, si alguien me presenta un documento con la firma del presidente, yo no sabría si me están engañando o no. Eso obliga, y eso es lo que los bancos hicieron durante mucho tiempo con el catálogo de firmas microfilmado, que cuando presentaba uno un cheque para el cobro, abrían el catálogo y checaban las firmas. Si las firmas coincidían, entonces aceptaban el cheque. Si las firmas no coinciden, no aceptan el cheque. Exactamente lo mismo pasa con la firma electrónica. Exactamente lo mismo. Las firmas electrónicas tienen que ser verificadas. Entonces, si uno desarrolla mecanismos de identificación basados en firma electrónica y los pone a disposición de las entidades para que identifiquen a sus clientes y se pone el mismo tipo de mecanismos a la disposición de los clientes para que identifiquen a las entidades, lo que debe de ocurrir si todos verificamos las firmas electrónicas correctamente es que no vamos a tener problemas de identificación y todos los miedos y problemas que tenemos en el mundo digital para intercambiar información deben de poder ser resueltos. Entiendo que tenía 15 minutos para hablar y se acaban de cumplir. No sé si hay una sección de preguntas y ojalá y haya quedado claro lo que les expliqué. Bueno, o sea, se tenían un poco programados, o sea, un poquito más de tiempo, ¿verdad? Es que estaba yendo en las anteriores que era 15 minutos. No, para ustedes son 35 minutos. Ah, bueno. Bueno, entonces me puedo explayar un poco O más. si quieres Yo pensé playas, que no, eran no hay 15 ningún minutos. problema. Yo pensé que eran 15 minutos. Bueno, entonces, ¿alguien tiene una pregunta? A ver, lo que suele no quedar claro con los mecanismos de criptografía es cómo funciona. Hay una parte que es muy importante de entender con los mecanismos de criptografía. Ahorita entendemos la mano levantada. Lo que es fundamental entender es que la criptografía no es una cosa que sea 100% segura. De hecho, no creo que haya nadie suficientemente cuerdo en este planeta que se pueda atrever a decir que existe algo 100% seguro. Eso no es posible, eso no existe, no se puede hacer. Pero lo que sí se puede hacer es entender por qué la criptografía es segura. Y la criptografía es segura porque está basada en problemas matemáticos que hace más de 300 años los estamos estudiando y no hemos podido entender cuál es la forma, más bien, entendemos perfectamente cuál es la forma de resolverlos y no hemos podido encontrar una solución rápida en su solución. Entonces, lo que nos queda, más bien, lo que sabemos es que romper los mecanismos de criptografía matemática le va a tomar al más hábil de este planeta muchísimos años si escogemos la criptografía cuidadosamente.
Y muchísimos años estoy hablando del orden de decenas de años, no 2 o 3, son 10, 20, 30 años si alguien puede romper estas cosas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Entonces, de lo que les estoy hablando puede ser una cosa que ustedes me podrían decir que no se entiende en lo más mínimo, pero lo que es necesario que les diga es que es seguro porque sabemos cómo se puede romper, por lo tanto, sabemos cuáles son los aspectos que debemos de estar vigilando y considerando para que nadie nos pueda engañar. Y eso es lo que lo hace seguro. Si quieren, atendemos la pregunta o las dos preguntas que hay. Hubo un comentario que no alcancé a leer en la pantalla. Y podemos ceder la palabra a Alejo Martínez. Isa. Muchas gracias por la oportunidad. Mi pregunta es, por supuesto, la firma electrónica es un mecanismo muy valioso, reconocido y México ha sido vanguardia de esto, pero también hay otras tecnologías como blockchain y los biométricos y la inteligencia artificial que pueden ayudar en esto. No sé si nos podría ayudar a platicar más acerca de esto. A ver, sí, con todo gusto. Tienes toda la razón en que México ha sido, bueno, tiene avances interesantes en lo que se refiere a firma electrónica, pero no vamos a tener tiempo suficiente de explicar qué es blockchain y qué son los biométricos. El blockchain no es una cosa que se puede usar para identificar a la gente, es una cosa que se puede usar para registrar información de una manera bastante segura porque usas un mecanismo de consenso para saber si la información que estás viendo es la información que todo el mundo está viendo, pero no es un mecanismo de identificación. Y los biométricos tienen un pequeño problema y es el siguiente. Todo biométrico puede ser falsificado y hoy por hoy nada más es un tema de costo de la tecnología para falsificar los biométricos. De hecho, estamos trabajando ahorita en la comisión en una demostración, buscamos que sea lo más general posible, para demostrar que todo biométrico lo puedes falsificar. ¿Por qué razón? Porque la información que ve un biométrico por fuerza siempre es convertida a una secuencia de números. Y además esa información que le presentas al algoritmo biométrico, el algoritmo biométrico no debe de ser sensible a pequeñas variaciones en la información de entrada. Entonces, como no puede ser sensible a pequeñas variaciones en la información de entrada, eso crea las condiciones necesarias para demostrar que tú puedes resolver el problema inverso, puedes invertir el problema, puedes modificar los datos de entrada y vas a tener siempre una confirmación positiva de que estás presentando los datos de entrada correctos. Y además los biométricos tienen otro problema, no pueden ser cambiados. Una vez que tú los registras, van a permanecer constantes en el resto del tiempo, salvo que, por ejemplo, las huellas digitales van a ir desapareciendo en las personas. Pero una vez que los registras en una computadora, siempre van a ser los mismos. Entonces, si son comprometidos, no tienes la posibilidad de cambiarlos, por lo cual tampoco pueden ser usados para identificación. Y el último comentario que quiero hacer con respecto a esto, revisen ustedes la literatura internacional en donde hay referencias acerca del tamaño del mercado internacional de biométricos. En los próximos 2 o 3 años se pretenden que el mercado se duplique y si ya es más o menos como de 14,000 billones de dólares, piensan que en 2 o 3 años se va a convertir en un mercado de 28 billones de dólares a nivel global. Y yo me preguntaría ahí, sabiendo que los biométricos pueden ser falsificados, ¿cuál es el interés de que todos usemos biométricos para identificarnos? No son seguros, pero el mercado sí es muy grande. Quisiera contestar una de las preguntas que me están haciendo. Dice, ¿por medio del onboarding digital es posible generar contratos digitales para nuestros asociados? La respuesta es sí. Y la pregunta que les haría, ¿cómo están ustedes concibiendo los contratos? Por el hecho de que un contrato
se perfeccione por medios digitales y se usa la firma electrónica avanzada, no debería de haber absolutamente ninguna diferencia en la validez jurídica del contrato, ni en los efectos que el contrato debe de tener. Lo que importa de los contratos es los efectos que tiene el contrato en las acciones de las personas. Entonces, si las personas identificadas con la firma electrónica no pueden decir que no estaban de acuerdo con los efectos del contrato, no hay ninguna diferencia si el contrato es digital o es en papel. Y digitalmente se puede lograr con la firma electrónica. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues creo que Aprovechen, nos quedan todavía 5 minutos. 11 minutos, ¿no? O sea, para 11 minutos, ahora sí se me hicieron largos. ¿no? Pero bueno, ¿no? Aprovechen para hacer preguntas, ¿no? Porque este es un tema muy, muy importante, ¿no? O sea que... Otra cosa muy importante que, bueno, si no tienen preguntas me gustaría decirles, es la parte del onboarding digital va a ser un componente muy importante de las finanzas abiertas. Y las finanzas abiertas es una cosa que querramos o no nos va a alcanzar. Abiertas significa ofrecer los servicios financieros a través de medios digitales. Y ahí lo que estamos necesitando, por ejemplo, en la comisión, es que el público en general nos dé información o nos dé retroalimentación de cuáles son los problemas que les gustaría que se pudieran resolver a través de medios digitales. Nosotros podemos imaginar muchas cosas, pero sí necesitamos saber cuáles son las necesidades que ustedes tienen para ser resueltas digitalmente. Por ejemplo, la cooperativa de la Sierra de Puebla dijo cosas interesantes, ¿no? Quieren ofrecerles servicios a sus cooperativistas que les permitan no tenerse que desplazar. ¿Qué tantas cosas podemos hacer así? Por ejemplo, podríamos hacer toda la parte de contratación y de, ¿cómo se dice cuando tengo un siniestro y llamo a la compañía de seguros? Bueno, y de reclamar un seguro, podríamos hacer los procesos digitalmente. Podríamos hacer los procesos, todos los trámites que hacemos con el gobierno los podríamos hacer digitalmente. Todos los servicios financieros, abrir cuentas, hacer depósitos, traspasos de dinero, inversiones, títulos y operaciones de crédito, valores, todo eso lo podríamos operar digitalmente y tendría consecuencias positivas, por ejemplo, en nuestra huella de carbono a nivel país. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos de trasladar de un lugar a otro y usamos computadoras de bajo consumo de energía para lograr las operaciones, podemos lograr exactamente los mismos resultados con un consumo pequeño de energía, lo cual hace que nuestra huella de carbono sea pequeña. Y ustedes, cooperativistas que están buscando resolver problemas de la gente, que están proponiendo soluciones de muchos tipos, como lo hace la cooperativa de Puebla, como lo hacen otras cooperativas que he tenido la oportunidad de ver. Ustedes que ofrecen esa clase de servicios, piensen en qué situaciones le pueden facilitar ustedes a sus cooperativistas para evitar que se trasladen, para evitar manejar papel. Si dejamos de manejar papel, si dejamos de trasladarnos, nuestra huella personal de carbono va a ser más pequeña y vamos a estar contribuyendo a que el clima cambie menos rápido. Y yo creo que todas esas son cosas que vale la pena ver y manejar, aprovechar. Y se puede hacer con los mecanismos de identificación, con los mecanismos como el que me preguntaban de si se pueden hacer contratos digitalmente con la firma electrónica. ¿Por qué? Porque lo importante son las consecuencias. Lo importante son los acuerdos que tenemos entre las personas y cómo quedan plasmados de una manera que no se puedan falsificar. Y es lo que provee la firma electrónica. Y es lo que se busca en el orden digital.
Y eso es lo que se busca en la identificación de las personas. Me están haciendo una pregunta de cómo se puede validar la firma electrónica. La forma más fácil que existe hoy por hoy es que ustedes vean en la página web de Banco de México un sistema que se llama WebSec, W-E-B de burro S-E-C. Es un sistema público que está en la página del Banco de México y funciona con los certificados del SAT. Con ese sistema pueden firmar, pueden cifrar y pueden ensobretar documentos. Los documentos y todos estos documentos los pueden intercambiar libremente con ustedes y podrían generar contratos. De hecho, todas las relaciones legales entre el Banco de México y la Comisión se hacen a través del WebSec con documentos firmados electrónicamente. Inclusive hay actos de autoridad ahí. Si podemos hacer un acto de autoridad firmado con el WebSec, podemos hacer contratos. Y el mismo sistema les proporciona una forma de administrar sus firmas electrónicas. Y los documentos firmados los tienen que seguir administrando de la forma como hasta ahora lo hacen y como les gusta hacerlo. No tienen que hacer nada más. Quizá vale la pena explicar más o menos qué significa este asunto de la firma electrónica. La firma electrónica avanzada tiene dos componentes, uno que se llama la clave pública y otro que se llama la clave privada. Lo que cifra la clave pública lo descifra la clave privada y lo que cifra la clave privada lo descifra la clave pública. Con esta herramienta se pueden hacer tres cosas diferentes. Una, firmar un documento, lo cual significa cifrarlo con mi llave privada. La otra es cifrar un documento para que alguien nada más lo pueda leer, lo cual significa cifrarlo con la clave pública del destinatario. Y cuando se combinan los dos elementos que acabo de mencionar, se puede construir lo que conocemos como un sobre. Si yo firmo un documento y lo cifro para que solamente una persona lo pueda leer, lo que estoy haciendo es estoy creando un documento que solo esa persona puede leer y esa persona se puede asegurar que yo lo generé. Cuando yo firmo un documento, todo el mundo puede asegurarse que yo generé el documento. Y cuando yo cifro un documento, yo estoy seguro que solamente la persona a la que se lo estoy enviando lo puede recibir. Entonces, esas tres operaciones son muy importantes en el manejo de la firma electrónica y pueden ser usadas para identificar, para perfeccionar contratos, para identificar personas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muy bien, creo que ya no hay preguntas, ¿verdad? Aprovechen, nos quedan 3 minutos. Ernesto, hay una pregunta en el chat de Roberto Hernández que dice, ¿cómo ve las soluciones de onboarding que existen en el mercado y cuáles son las regulaciones que deben de cumplir? En este momento estamos trabajando justamente en la regulación secundaria para resolver los problemas de onboarding digital. Y no conozco todas las soluciones que hay en el mercado de onboarding digital, pero aquellas que están basadas en biométricos y en pruebas de vida, les encontramos algunos problemas. Por lo que estaba diciendo de los biométricos. Los biométricos pueden ser falsificados. Y hay investigación de punta en estos momentos llevándose a cabo, donde se está demostrando que inclusive las pruebas de vida pueden ser falsificadas. Hoy por hoy, la tecnología para falsificar todas estas cosas no está disponible ampliamente en la red, lo cual hace que sea más o menos seguro usar estos mecanismos. Lo que sí es seguro es que el tamaño del mercado que vende esto, donde se compran estos mecanismos y la cantidad de ganancias que van a dejar estos mecanismos es enorme. Y yo sigo preguntando si los incentivos para hacer estos mecanismos son la seguridad o la cantidad de las ganancias que van a producir.
Y valdría la pena que busquen lo que opina Google acerca de los mecanismos de identificación. Es muy importante, bueno, los usuarios, es muy importante darse cuenta que los usuarios siempre quieren mecanismos fáciles para usar sus aplicaciones, para abrir nuevas cuentas, para hacer esas cosas. Pero también es muy importante darse cuenta que la facilidad en el uso de todos estos sistemas está peleada con la seguridad. Entre más fácil es una cosa de usar, muy probablemente más insegura es. Entre más segura es, más difícil es de usar. Y prueba de esto es, traten de cambiar su password de su correo electrónico con Google o con Google One. Cambiar el password en Google es un dolor de cabeza. Y donde no es un dolor de cabeza, pues identifiquen alguna aplicación y vean si esa aplicación ha sido frecuentemente hackeada. Entonces, si es fácil de usar, probablemente es inseguro. Si es difícil de usar, probablemente es bastante más seguro. ¿Cuál es el futuro del onboarding digital? Yo creo que todos vamos para allá. Yo creo que lo que tenemos que resolver son los problemas de identificación, de perfeccionamiento de contratos y de no repudio de las transacciones. Y una vez que tengamos resuelto eso, yo creo que el mundo va a ser digital. ¿Por qué? Porque los combustibles fósiles se van a volver caros, transportarse se va a volver caro, nuestras preocupaciones con con la huella de carbón y el cambio climático van a seguir creciendo porque el cambio climático no se ve que está parando, sino se ve que se está volviendo a una situación cada vez peor. Entonces, todo aquello que vaya dirigido a evitar el transporte, a facilitar las operaciones y hacer todo lo que tenemos que hacer con el menor consumo de recursos posibles, va a prosperar. Y la digitalización, el onboarding digital, va a prosperar. Nosotros en México, bueno, al menos desde la comisión, estamos empujando una cosa semejante con el uso de la firma electrónica a lo que hizo India. India es muy impresionante porque le dio identidad digital a 600 millones de personas, que corresponde más o menos al 50% de su población. Nosotros tenemos en porcentaje números equivalentes más o menos con el SAT. Tenemos al menos la obligación de que toda persona mayor de 18 años tenga un RFC y por lo tanto una firma electrónica. Entonces, el gran desarrollo de India digitalizando 600 millones de personas, nosotros tenemos una cosa más o menos comparable. De hecho, me gustaría decirles que una cosa que yo veo con tristeza es que en México muchas veces tenemos cosas muy bien hechas, cosas que funcionan, a las que se les ha invertido dinero y tiempo y que muchas veces despreciamos y no usamos. Ya contamos con el pasaporte digital, tenemos la firma electrónica, tenemos la credencial del INE, tenemos una deuda pendiente en la elaboración de la tarjeta esta de identidad de RENAPO. Tenemos una serie de avances en lo que se refiere al reporte de información financiera hacia las autoridades regulatorias y no estamos aprovechando nuestra infraestructura al 100% y nos seguimos preguntando si las soluciones extranjeras son mejores, nos seguimos preguntando si las soluciones de onboarding digital son mejores que lo que tenemos implementado, en lugar de aprovechar lo que nosotros hemos hecho. Yo creo que como país deberíamos de aprovechar lo que hemos desarrollado, lo que sabemos hacer, en lugar de estar continuamente buscando soluciones que vienen en inglés, y no porque vengan en inglés son mejores que nosotros. Nosotros tenemos cosas que funcionan bien. El SAT no ha perdido ningún caso cuando las personas han alegado que compartieron su firma electrónica y por eso no son responsables. Todos los casos los ha ganado el SAT. ¿Eso qué significa? Eso significa que si usáramos bien la firma electrónica del SAT, tendríamos métodos de identificación y tendríamos seguridad en las transacciones de calidad mundial. Pero no lo vemos así.
tenemos otras cosas. Por ejemplo, tenemos el sistema de pagos y todo el sistema financiero tiene muy buenos servicios, pero no lo vemos así. Yo creo que el futuro es digital. Yo creo que México tiene muy buenas cosas que nos permitirían aprovecharnos del futuro digital que viene, y además lo podemos hacer a costos razonables para nuestra economía, y lo podemos hacer con muy buenos niveles de seguridad y de certeza. Entonces yo les invitaría a que vean hacia adentro, a que vean lo que el país sabe hacer, lo que el país tiene implementado, para que lo podamos aprovechar. Creo que había un par de preguntas. ¿Cuáles? En el chat no las veo. No, yo tampoco. En el chat están dos preguntas y dice, ¿cómo visualiza el onboarding en un futuro? Lo pregunta Eunice Castillo Corona. Yo creo que es el futuro. El onboarding digital es el futuro, y los temas de identificación y de seguridad jurídica